Bien, vamos a retomar el tema del perdón. Ya lo vimos alguna vez en clase, entonces vamos a platicar hoy un poquito de este tema. ¿Tienen ustedes un resumen que les envíe? Vamos a revisar todo. Yo tengo aquí mi propia guía y su resumen obviamente van sobre la misma situación, ¿no? Si lo quieren leer, si no lo pueden guardar para después. Yo sé que ya no lo entregué a tiempo para la impresión, pero lo pueden tener ahí como respaldo de la información que vamos a ver el día de hoy. Primero que nada, quiero preguntarles, chicas, para ustedes, ¿qué significa la palabra perdón? ¿Qué es el perdón para ustedes? Mm, eh, eh, Liberarse de una culpa. Bueno, liberar a una persona de una culpa y uno mismo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Algo más? Ah, hacerle saber a la otra persona que ya no te, que ya no te daña lo que te hizo y, y volver a tener o tratar de volver a tener una relación como antes, ¿no? Cordial o de amistad o de amor, como depende de la persona que te lastimó, pienso. Claro. Sí, 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 va a depender de la situación, del contexto. ¿Qué es lo que pase después del perdón? Puede ser como dices, bueno, te perdono y retomamos nuestra relación de amistad, de pareja, de familia, lo que sea. También puede ser que lo perdonas y no retomas el vínculo, ¿no? Hay de todo. Pero bien, 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 bien. ¿Algo más antes de irme a la teoría? ¿Alguna Pedir otra idea? disculpas o otorgar disculpas. ¿Otorgar disculpas? Sí, sí, sí. Que la disculpa es eso, ¿no? Es justamente es una, ¿cómo se le dice? Otra palabra. Ay, se me fue. Pero sí, sí, es otorgar un perdón, otorgar la... ay, hay una palabra que estoy buscando. Déjenme la encuentro aquí en internet a ver si... eh, mm, aquí está. Indulgencia, Ujú. indulgencia, indulgencia. Dar una disculpa es darle indulgencia, darle el perdón, liberarlo de su pena. Su pena no me refiero a que se apene o a que esté triste, me refiero a la responsabilidad de ese mal que hizo. Eso es el perdón, ya se le liberó ya. Listo, vámonos de cero, todo bien. Eso es una forma de entender el perdón. Yo aquí les voy a leer rapidísimo, teóricamente, qué es el perdón, desde el punto de vista de la psicología, claro. El perdón es un proceso emocional y psicológico que permite liberar el resentimiento, el enojo y el dolor causados por una ofensa, una pérdida o una herida emocional. Entonces vamos a dividir este primer fragmento. Entonces es un proceso el perdón, para empezar desde ahí, es un proceso. No es algo que sea de un momento a otro, que yo diga, algo tú me haces grave y yo te diga, bueno, te perdono y ya. Es un proceso, tiene que pasar. Los procesos son procesos porque pasan por fases. Entonces, hay un momento en que estás enojado, un momento donde puedes tomarlo un poco más racionalmente y entender qué fue lo que sucedió. Tal vez incluso puedes ser empático con quien te hizo la falta y decir, bueno, pues desde acá desde este punto es que viene esta ofensa hacia mí. La entiendo, no la justifico, pero la entiendo, por ejemplo, ¿no? Y después, bueno, decido perdonarte porque pues no me conviene estar cargando a mí con el resentimiento que me generó este problema contigo. Entonces, primero que nada, el perdón es un proceso, va a llevar tiempo, sobre todo si lo que se está perdonando es una ofensa grave, va a llevar tiempo, no va a ser inmediato.
no va a ser de la noche a la mañana. Porque también nosotros a veces cuando estamos en la otra posición, cuando ofendemos a alguien y decimos, bueno, pues por favor ya perdóname. Y el otro no, es que está ahí argumentando que se siente mal y tú, bueno, ¿me vas a perdonar o no? Queremos que ya el perdón así rápido, ¿no? Expedito, Ujú, así, fácil. Y hay que entender que cuando la ofensa es grave, el perdón es un proceso largo. No, no es lo mismo que estemos cenando y yo me comí tu última papa y te enojaste porque me comí tu última papa, pero dices, bueno, te perdono, no pasa nada. No es lo mismo eso a algo mucho más grave, algo personal, algo que tiene que ver con nuestras emociones, ¿no? Con nuestros sentimientos, ¿no? Cuando se hieren los sentimientos, obviamente el proceso de perdón será más largo. Bueno, entonces vemos que es un proceso donde interviene la parte emocional y la parte psicológica. ujú. Tienen que ver mis emociones, tiene que ver mi psique en la ofensa que recibí, pero también tienen mucho que ver en cómo voy a lograr perdonar esa ofensa que se me ha hecho. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve principalmente para que yo, el que otorga el perdón, me libere del resentimiento que tengo, me libere del enojo y del dolor que me puede haber causado esa ofensa. Ujú. Puede haber alguna herida emocional, ¿no? Si mi pareja me fue infiel, si mi amigo de cierta forma me traicionó, hay una herida emocional. Entonces, eh, estoy liberándome del dolor que causa esa herida. He decidido dejar de sentirme mal por esa ofensa. Eso es el perdón. Ujú. Y algo importante es que no se trata de olvidar lo sucedido, porque a veces dicen, ya me perdonaste, pero me sigues diciendo de eso que pasó. También eso está mal, ¿eh? Pero ahorita lo platicamos más a fondo ya te perdoné, pero te sigo manipulando, chantajeando con que, hey, tú hiciste esto, ¿eh? Yo puedo hacer estas cosas porque tú hiciste esto malo, entonces yo puedo hacer estas cosas también. Eso es chantaje. Pero bueno, eso es otra cosa. No olvidas lo que pasó, simplemente ya no importa. Ya aprendiste de esto, posiblemente o idealmente pusiste límites sobre este tipo de situación. Por ejemplo, me voy a lo de la infidelidad porque es fácil, es un tema fácil que podemos entender todos, que lamentablemente pasa mucho, entonces lo podemos comprender. Si tu pareja te es infiel y tú decides perdonarla y continuar con el vínculo, no olvidas lo que pasó. Y debiste, o idealmente se debe poner un límite, decir, bueno, yo quiero continuar contigo, pero no voy a continuar si en algún momento tú vuelves a mostrar señales de que estás interesado en otra persona. Inmediatamente yo corto el lazo contigo, eso es un límite. Y aquí un paréntesis, recuerden que los límites tienen que ver contigo mismo, los límites son para ti. Se le informan al otro porque es, oye, yo no voy a tolerar nuevamente una infidelidad. Pero el límite es para ti, porque entonces si el otro comete la infidelidad, tú dices automáticamente, esto se acabó. Entonces el límite es para ti, no para el otro. Eso es importante decirlo. Ya luego, si quieren, hacemos toda una clase de los límites en cuanto a nuestras relaciones personales, porque es un tema que puede ser muy extenso. Pero volviendo acá al perdón. Entonces liberamos todas esas emociones negativas. Cuando perdonamos a alguien, nos olvidamos de esas emociones. Aunque no olvidamos la ofensa, ni justificamos a quien hizo la ofensa, soltamos el peso emocional que nos impide, sobre todo a nosotros, los que somos afectados, nos impide vivir en paz. Entonces, por un lado, el otro sí recibe un perdón, sí recibe una indulgencia, sí recibe una amnistía, y ya, ok, no hay problema. Este error o esta ofensa o este agravio que tú cometiste, vamos a, entre comillas, vamos a dejarlo atrás. Vamos a superarlo, vamos a avanzar. Obviamente, tenemos que avanzar desde un punto de partida nuevo con límites nuevos, ¿no? Aclarando puntos. Mira, esto que pasó no puede volver a pasar porque si vuelve a pasar, pues va a haber una consecuencia.
Entonces, de eso se trata el perdón. Es importante que lo entendamos así, que sobre todo desde la perspectiva de la psicología humanista, el perdón es una herramienta de liberación interna. Lo voy a repetir esto. Desde la psicología humanista, es una escuela de la psicología, el humanismo, el perdón es una herramienta de liberación interna y de crecimiento personal. Ajá. Hay un señor, un psicólogo que se llama Carl Rogers, Carl como Carlo, sin la O, Carl Rogers. Es uno de los padres de la psicología humanista y él sostiene que solamente en un ambiente de aceptación y comprensión profunda las personas pueden cambiar. Entonces, alguien que cometió un error solamente va a poder cambiar ese error en un ambiente de aceptación y comprensión. Perdonar entonces es un acto profundo de aceptación y compasión hacia uno mismo y hacia los demás también. Ajá. Entonces, cuando tú perdonas a alguien, aceptas que hubo un error, aceptas que hubo algo mal y aceptas a la persona como es, pero trabajan en ese problema, bueno, pues justamente es la forma en que la persona podrá cambiar. A lo mejor no cambia, pero es un ambiente mucho más idóneo donde sí puede cambiar sus conductas. Entonces, el perdón por eso es muy importante, porque nos ayuda a todos, a quien perdona y a quien es perdonado. Y el vínculo, la relación que se vio afectada por esa ofensa, pues puede salir muy bien librada y puede incluso mejorar después de un conflicto que logra ser perdonado. No todo puede ser perdonado, claro está. Hay cosas que hay que saber uno, hay que poner límites, como te decíamos, y hay que saber cuándo algo ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Eso es importante. Saber cuándo ya no se puede perdonar. Mario, perdona, dijiste, el perdón es una herramienta de liberación interna y de Crecimiento personal. crecimiento. Gracias. Ujú. Aquí en su resumen les pongo que a lo largo de toda la vida todos hemos vivido momentos difíciles, hemos tenido heridas, palabras que nos dolieron, decisiones que no salieron como esperábamos y algunas de estas cosas nos siguen doliendo hoy, incluso después de muchos años. Por eso es bueno perdonar. Y aunque perdonar no es olvidar ni decir que no pasó nada, tampoco es justificar lo que nos hicieron, pero perdonar es soltar el dolor para que ya no nos haga daño, es aliviar el corazón de cierta forma metafórica para vivir con más calma y con más alegría. Esto es lo que viene en su resumen. Y aquí tengo una frase que si quieren la pueden apuntar, que me gusta. Es una frase resumen, no es una frase bonita de esas para tarjeta, pero es una frase que resumen lo que acabamos de decir. El perdón no cambia el pasado, pero sí puede transformar el presente y abrir el futuro. La voy a repetir. El perdón no cambia el pasado, pero sí puede transformar el presente y abrir el futuro. Es un resumen de lo que hace, de lo que se logra con el perdón. No cambia el pasado, la ofensa ahí está, no la podemos ignorar, no la podemos hacer como que no pasó, pasó y ahí está, pero sí transforma mi presente. Cuando yo te perdono, nuestro presente es diferente y podemos abrir un nuevo futuro, juntos o separados, ¿no? Dependiendo, en el ejemplo que pongo de la infidelidad, pero un nuevo futuro, indiscutiblemente para bien, ¿no? Hasta aquí, chicas, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna idea que haya llegado a su mente con este poquito de teoría que acabamos de ver ahorita? Ujú. No, Mario, A está mí bien. me faltó tomar la última parte de la frase que le diste a Blanquita. ¿Dónde te Y quedaste? el perdón es la aceptación de, no, herramienta de liberación interna y para, Liberación interna y crecimiento personal. ah, ya, es lo que me Crecimiento faltaba. personal. Muchas Ajá. gracias.
Y como viene en su resumen, todos vamos a vivir momentos en la vida en los que nos vamos a sentir ofendidos por algo. Hay cosas que no nos gustan, hay cosas en nuestro, sobre todo tiene que ver, las heridas emocionales más profundas tienen que ver con nuestros vínculos más cercanos. Si yo voy por la calle y un desconocido, voy manejando y un desconocido se me mete en el carro y luego yo y tontamente me le vuelvo a meter y me recuerda a mi mamacita, me hace una mentada, pues a lo mejor me enojo, pero la persona no la conozco, la persona no me importa y entonces esas palabras, pues al final digo, "Bah, ni me importan, no pasa nada". Pero si me mienta mi mamacita, mi pareja, mi hermano, mi tío, mi amigo cercano, obviamente esas palabras ya cambian. Y ¿Qué si alguien más las significa? decía, si alguien que no conozco las dice, no me importan. Pero si alguien que conozco y quiero me las dice, me duele. Me siento enojado, me siento triste, me siento, em, no sé, Ofendido. ofendido. Ujú. Exactamente. Ahí cambia, ¿no? Ahí cambia un poco. Entonces tiene que ver con, y va a pasar en algún momento, nos va a pasar que alguien que queremos nos genere una herida emocional. Todos vamos a vivir por eso si vivimos lo suficiente. Y bueno, todos aquí hemos vivido lo suficiente, seguramente hemos vivido este tipo de heridas ya varias veces a lo largo de nuestras vidas. Cambiamos, aprendemos, creamos herramientas psicológicas y emocionales para enfrentarnos a ese tipo de adversidades emocionales, ¿no? Y una que tenemos que aprender si queremos estar más tranquilos y en paz es el perdón, ¿no? El perdón, recuerden que siempre va a ser, desde este punto de vista en que estamos tomando la clase del día de hoy, siempre va a ser mucho más fructífero para quien lo otorga, para quien lo otorga. Para nosotros, cuando alguien nos ofende y lo perdonamos, el hecho de perdonar va a ser mejor para nosotros. Ahora, también aquí un paréntesis y algo que podemos hablar al final de la clase. No todo debe ser perdonado. Y no todo perdón significa que vamos a continuar con un vínculo exactamente igual que antes. Eso ahorita lo vamos a profundizar. No todo se debe perdonar. A veces hay que asumir que hay cosas que no son perdonables. Y incluso sin perdonar puedo llegar a paz, puedo llegar a encontrar la paz. Puedo hacer un perdón interno, perdonarme a mí por permitir o participar o por la responsabilidad que yo tenga en esto que sucedió. Me perdono a mí y estoy en paz, pero no perdono al otro. También está bien, ¿eh? O sea, aquí hay que tener cuidado, no tenemos que perdonar todo. Y a veces cuando platicamos de temas de desarrollo humano y llegamos al tema del perdón, pareciera que tenemos que perdonar absolutamente todo. Y no necesariamente. Pero vamos a llegar allá en un momento. Aquí les dejo un par de frases de Juan Pablo II. Dice, no hay paz sin perdón. Muy concreto y muy cierto. Lewis Smides dice, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú. La repito porque está bonita. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Ujú. Y aquí me lleva al siguiente punto, que hay dos, bueno, hay muchos tipos de perdón, pero vamos a pensar ahora en dos. Perdonar a otros, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero también perdonarse a uno mismo. Ujú. ¿Podrías repetir? ¿Es liberar a un prisionero? Claro, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Y descubrir que el prisionero eras tú. Esas frases luego hay que hacer unas tarjetitas para tenerlas por ahí. A quien les guste las frases célebres o este tipo de cosas que engloban como cierto nivel de sabiduría, digamos, en pocas palabras, pues podemos hacer nuestras tarjetitas con estas frases. Estaría bueno.
Muy bien, entonces vamos a hablar primero del perdón hacia los demás. Vamos a profundizar un poco más. Antes de iniciar con el perdón hacia los demás, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro o algo que quieran que repita de lo que acabamos de comentar? No, gracias. Excelente. Entonces decía, hay dos tipos de perdón. ¿A quiénes podemos perdonar? Bueno, pues a otras personas que nos lastimaron, nos decepcionaron o se alejaron. Y también perdonarnos a nosotros mismos por errores cometidos, por decisiones que nos dolieron, por cosas que no hicimos, también nos podemos perdonar. Uy, no hice esto, si lo hubiera hecho, me hubiera ido súper bien. Chin, bueno, me perdono por no hacerlo. Ni modo, no sabía. Por lo general, la mayoría de nosotros no vamos por la vida pensando en cómo fregar al otro y cómo fregarme a mí. Por lo general, habrá excepciones, bueno, hay excepciones seguro. Hay gente que va por la vida sí pensando en cómo fregar al otro, pero son minoría. La mayoría de nosotros vamos por la vida intentando hacer lo mejor posible con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que queremos para nosotros mismos, ¿no? Entonces, a veces tomamos decisiones equivocadas, que no sabíamos que iban a estar equivocadas. Aunque la mayoría, hay mucha gente que nos va a decir, no, es que eso que tú estabas haciendo, a legua se veía que iba a salir mal. Desde fuera tal vez sí, y desde dentro nos cuesta más trabajo verlo. Cuando somos nosotros los que estamos viviendo esa situación, nos cuesta un poco más de trabajo verlo. Entonces, no es que no tengamos responsabilidad, tenemos responsabilidad sobre nuestros actos y sobre nuestras decisiones, pero podemos perdonarnos, asumir nuestra responsabilidad y perdonarnos a nosotros mismos. Y a eso llegaremos, pero primero vamos a abundar en el perdón hacia los demás. Cuando nos han herido, nos han traicionado, nos han abandonado, es natural sentir enojo, sentir tristeza, resentimiento, ofensa, ¿no? Son emociones totalmente válidas. De hecho, hay que vivirlas, ¿no? Si me abandonó mi papá, si me abandonó mi mamá, si me abandonó mi pareja, se fueron, me dejaron, es normal sentirme triste y enojado. Y debo permitirme a mí mismo sentir eso. Son emociones válidas, como les comentaba, pero no son emociones que podemos sostener durante mucho tiempo. Son emociones que deben vivirse en un momento y luego dejar que se vayan. Cuando las sostenemos por mucho tiempo, nos van a empezar a generar problemas, ¿no? Hay que ver eso. Pueden convertirse en una carga emocional muy pesada. Y aquí voy a leer un fragmentito porque es la fuente de donde saqué esto. Según estudios en psicología positiva, como los de Robert Enring y Fred Luskin, el acto de perdonar puede mejorar la salud física y mental, puede reducir la ansiedad y fomentar una vida más plena. Entonces se pusieron, ¿qué estudios? ¿Cómo se estudia esto? Se junta un montón de gente, se les entrevista. Oye, ¿tú has tenido alguna cosa, alguna situación en tu vida por la que te has sentido herido por alguien más? ¿Te has sentido ofendido? ¿Te has sentido abandonado? No, pues sí, sí la has tenido. Ah, ok. Entonces, ¿y perdonaste? No, pues que sí, y lo ponen en un grupo. Y el otro, ¿perdonaste? No, pues no he perdonado. Lo ponen en otro grupo. Entonces dividen a la gente en grupos de los que sí han perdonado y los que no han perdonado, en una situación similar. Y miren cómo se sienten, miren cómo están sus emociones. Todo esto obviamente es con entrevistas, con cuestionarios, se mide de forma diferente, ¿no? O sea, la medición de este tipo de cosas se puede medir, pero es un tanto subjetiva. Pero bueno, se les entrevista, platican con ellos y ven qué tanto se han perdonado, qué tanto no, qué tanto están mejor los que perdonaron que los que no perdonaron. Y se llegó a la conclusión de que sí están mejor, ¿no? ¿Por qué están mejor? Bueno, porque se sienten menos ansiosos. Cuando perdonas algo, como que lo dejas, lo liberas. Ya no estás pensando todo el tiempo en eso. Cuando no lo perdonas, el pensamiento negativo sobre esa situación es mucho más recurrente. Y como tienes ese pensamiento recurrente, tienes ansiedad, tienes estrés. El estrés y la ansiedad te llevan a problemas de salud mental y problemas de salud física.
porque el estrés se traduce en contracturas, el estrés se traduce en problemas que de gastritis, que de colitis. Ujú. Porque recuerden que al final el estrés es química en mi cuerpo y química que va a causar efectos secundarios en mi cuerpo, como el aumento de cortisol, que el aumento de cortisol me lleva básicamente a la gastritis y a la colitis. Entonces, si yo perdono y dejo de estar teniendo ese tipo de pensamientos recurrentes, voy a tener menos estrés, menos ansiedad, menos cortisol en mi organismo y no me va a no me va a arder mi pancita ni voy a traer la espalda toda contracturada. Bueno, si tengo mala postura, la espalda contracturada va a estar, pero no va a estar relacionada con el tema del estrés, va a estar por otra cosa. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna duda? Eh, ¿Puedes repetir la frase nada más? El acto de perdonar puede mejorar la salud física. Ok, bueno, sí, no es una frase, pero Ah, es mi acordeón, es mi acordeón. ah, Te lo repito. El acto de perdonar puede mejorar la salud física y mental, sí, reducir la ansiedad ah, sí, y fomentar una vida plena. Y ya, fomentar una vida plena. gracias. ¿No? ¿De qué? Entonces, en resumen, todos hemos vivido situaciones crueles, difíciles, complicadas, y sentimos emociones como enojo, tristeza o resentimiento. Son emociones válidas, de hecho debemos vivirlas, pero cuando se prolongan en el tiempo nos van a empezar a causar problemas. Por eso es bueno perdonar, para que la emoción no se prolongue en el tiempo y podamos vivir con mejor salud y en mayor plenitud. Aquí importante, perdonar a otros no significa justificar la acción del otro. Si tú me fuiste infiel como mi pareja y te perdono, no te estoy justificando la de, ay, pobrecita de mi esposa, es que me fue infiel porque yo trabajo mucho y no estoy en casa para consentirla. Pobrecita, la estoy justificando. No, 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 no. Ella decidió ser infiel. Yo puedo tener alguna responsabilidad, pero la responsabilidad principal es de la persona que dijo, yo voy a romper este vínculo o voy a faltar a este vínculo porque yo quiero. Entonces, perdonarla no significa decir, justificar, ah, lo que hiciste lo hiciste por esto y entonces estuvo bien. No, no la estoy justificando, es algo totalmente distinto. También perdonar no significa reconstruir una relación dañina. Yo puedo perdonar a mi esposa que me fue infiel y decirte perdono, pero yo no puedo continuar con la relación. Eso es totalmente válido. Te perdono, no hay rencores. Está bien, asumo que así pasaron las cosas. No te tengo ningún resentimiento, no me voy a tratar de desquitar, ni vengar, ni nada, porque ¿para qué? Pero no quiero continuar el vínculo contigo. Habrá quien sí, pero no esa fuerza. Perdonar no significa eso. Y también, perdonar no significa negar o olvidarme del dolor que viví a causa de esa ofensa. No lo niego, el dolor estuvo ahí. Sufrí por esto que sucedió. No voy a negarlo. Ahí está el dolor pasado, ahí está, pero vamos ahora a construir lo que sigue, ¿no? Perdonar sí significa reconocer lo que ocurrió. Que hubo una ofensa, aquí hubo un problema, y los dos, tú que me ofendiste, que me agrediste o que hiciste algo que me generó perjurio, lo reconoces y yo también lo reconozco. Es necesario para perdonar que ambas partes reconozcan que existió un perjurio. Ya lo procesamos y liberamos el sufrimiento. También eso es algo que sí es perdonar, es procesar y liberar el sufrimiento. No es liberarlo así nada más. Ay, ya te perdoné, ya no sufro. Hay que procesarlo. Por eso decíamos al principio que el perdón es un proceso, lleva tiempo, lleva etapas, lleva diferentes momentos. Primero me voy a sentir mal, ¿no? Voy a estar ofendido, triste, enojado, y tengo que vivir esas emociones por un momento. Después tal vez lo reflexione desde mi razonamiento, y después tal vez ya diga,
pues mejor perdono. Me conviene a mí, le conviene a todos, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí es perdonar, procesar y liberar el sufrimiento. También perdonar es decidir conscientemente soltar el rencor. Perdonar es decidir conscientemente soltar el rencor. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algo que les llegue a la mente con esto que estamos platicando? Cuando hablamos del perdón, cuando he hablado del perdón en diferentes momentos de mi carrera profesional, que es gerontología, tanto en el SECAM como en la consulta privada, como en mi tiempo que estuve en clínica haciendo servicio social. Muchas personas van a un acompañamiento terapéutico porque se sienten heridas. Yo recuerdo el caso, recuerdo mucho porque me pareció importante el caso de una señora, ya tal vez tenía, vamos a pensar que tenía 70 años. No recuerdo su edad exacta. Vamos a pensar que tenía 70 años y que iba, y ya platicando con ella, haciendo el acompañamiento terapéutico, dejando que se desahogue, que cuente qué es lo que siente y por qué lo siente. Empezamos a hablar de cuando tenía 12 años y su mamá la corrió de la casa. La corrió en palabras, nunca la corrió literalmente. Pero ella tenía un problema con su mamá que ya tenía años que había fallecido y tenía este resentimiento y esta tristeza y este dolor, esta herida emocional con su madre desde los 12 años cuando su mamá le dijo que le iba a correr de la casa. Porque las palabras, lo que les decía hace rato, las palabras cuando vienen de alguien que quieres, las palabras pueden doler muchísimo, ¿no? Porque les digo, al final no la corrieron, no la corrieron. Sí le hablaron feo, sí le dijeron algo horrible, sí hablaron desde la emoción, que esto es, siempre recalco, no hablemos y no actuemos desde la emoción, porque bien, va a pasar algo mal, ¿no? No importa qué emoción sea. Si estoy enojado y hablo o actúo desde mi enojo, algo va a salir mal. Si estoy alegre y hablo y actúo desde mi alegría, también las cosas pueden salir mal. Por eso les digo siempre, sobre todo a la gente más joven con la que he tenido que dar clase o algo, de temas del desarrollo humano, no se casen enamorados. El enamoramiento es una emoción bien bonita, pero es una emoción. Estás en un estado alterado de conciencia. No se casen enamorados. Disfruten su enamoramiento y cuando esa relación madure, cambie, ya no estemos tan sumergidos en la emoción del enamoramiento, ahí sí, racionalmente podemos decidir casarnos, porque recordemos que al final casarse es un contrato civil y en algunos casos también religioso, pero bueno, el más importante es el civil, que va a afectar tu vida. Concretamente va a afectar tu vida, legalmente va a afectar tu vida, casarte de forma civil. Entonces, un contrato civil se debe pensar con la cabeza, no con tus emociones. Igual aquí, con el perdón. El perdón viene de las emociones. Y entonces es una decisión consciente soltar el rencor. Es una decisión consciente, no emocional, consciente de mi raciocinio, perdonar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, Mario. Bueno, pero a lo que quería ir con la anécdota que les estaba contando de la señora que se enojó con su mamá a los 12 años y que tenía 70 y no lograba perdonarla, es que a veces, porque ella me decía, pues ¿cómo la perdono si ya murió? ¿Cómo le digo, oye mamá, te perdono, estamos bien, si ya murió? Va a haber ocasiones en que a la persona a la que necesitamos perdonar no se lo podamos decir,
porque ya falleció, porque no tenemos contacto directo, porque se fue a Holanda, España, Alemania, cualquier otro. Bueno, en la actualidad, pues le puedes mandar un WhatsApp, ¿no? Pero puede haber circunstancias que dices, pues no le voy a mandar un WhatsApp, no le voy a hablar por teléfono. ¿Cómo le hago? Bueno, pues aquí podemos retomar las cartas. ¿Recuerdan cuando hablamos de escritura terapéutica? Sí, Exacto, la escritura terapéutica es bien importante. Entonces, de tarea, de tarea, si hay alguien con el que tú tengas resentimiento, enojo por algo que pasó en el pasado, pero no se lo puedes decir por la razón que sea, vamos a escribirle una carta. Ujú. Esta carta es para ti. Escríbela, guárdala. Si la próxima semana la quieres compartir con la clase, adelante. Pero si no, no pasa nada. Entonces, de tarea, recuerda que existe la escritura terapéutica. Dentro de la escritura terapéutica están las cartas y esa carta tú se la vas a escribir a la persona que te haya generado el rencor que estás sintiendo. Esté viva o no, tengas contacto con ella o no, la vamos a escribir, pensando que la va a leer. Tal vez no la va a leer, no tienes por qué enviársela, si está viva, no tienes por qué enviársela. Lo importante es que la escribas y que ahí escribas todo lo que sientes, todo lo que piensas, todo lo que has vivido y que ya no quieres vivir. Escríbelo ahí. Eso es lo importante. Ujú. Al rato bien, recordamos, hacemos un resumen de las, ya tenemos un montón de tareas. Al rato revisamos los números telefónicos y todo lo que hemos dejado de tarea. Sí, Ahorita al final del tema. Muy bien, hasta aquí estamos bien con el perdón a los demás. Ya vimos qué sí es perdonar, qué no es perdonar, y ya vimos varias cosas importantes referente al perdón hacia los otros. ¿Dudas, preguntas? no, Mario. Entonces recuerden, si no quieres hablar, lo repito rápido, porque ahorita lo enfoqué mucho más a personas que ya no están vivas, ¿no? Pero si a lo mejor no quieres dirigirle la palabra, que estás en tu derecho, ¿eh? Quiero perdonar, quiero decir cosas, pero en realidad no se las quiero decir en persona. Escribe la carta también. Escribe la carta. Tú decides después si se la envías, si le tomas foto y se la mandas por WhatsApp, si se lo escribes en un WhatsApp larguísimo, porque lo importante es escribir todo lo que sientes. Tú decides, pero lo importante es que puedas comunicar de cierta forma, en este caso escrita, todo lo que estás sintiendo y pensando. Y escribir lo que sientes y piensas tiene una ventaja sobre hablar, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tiene la escritura sobre el habla? Que el proceso mental, cognitivo, psicológico, emocional, todos estos procesos que vienen de hablar algo que siento, cuando lo escribo, es mucho más profundo, es mucho más reflexionado. Cuando escribo algo, pienso en que esté bien escrito, trato de ordenar mis ideas, trato de ordenar mis emociones, mis pensamientos, ¿no? Por eso es que es mejor escribirlo, porque cuando lo digo solamente voy sacando una especie de vómito emocional y voy sacando lo que voy pensando y sintiendo y lo saco sin un orden. Cuando lo escribimos, por lo general buscamos ponerle un poquito de orden a eso que estamos escribiendo. Entonces, esa es una de las ventajas de la escritura terapéutica, el proceso mental que requiere escribir una idea. Esa es una de las ventajas. Tómenlo en cuenta, apúntenlo como tarea. No es tarea para Sí, entregar, Mario. pero es una idea que, aunque ya hemos visto el tema de la escritura terapéutica, pues a veces se nos olvida, a veces se nos va de la mente, pero mira, lo recordamos hoy. Y bueno, ahora vamos a hablar del perdón hacia uno mismo. Voy a ver la parte teórica y ahorita vemos algunas dinámicas de este tema que es importante también. Entonces, el perdón hacia uno mismo. Déjenme aquí. En su resumen que les puse, aquí está.
En su resumen puse, perdonarse a uno mismo también es importante. A veces somos muy duros con nosotros, nos criticamos, nos culpamos, nos decimos cosas feas por dentro. Pero todos hemos hecho lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en ese momento, lo que les decía hace rato, ¿no? Vamos por la vida haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y a veces hacemos lo que podemos, ni siquiera lo mejor, sino, ay, lo que me dio tiempo, chin, es que 20 cosas, 30 cosas, soy mamá, soy papá, no sé, nadie me enseñó a ser papá, montones de situaciones que vivimos, ¿no? Hacemos por lo general lo mejor que podemos, por lo general. Entonces, por eso es importante perdonarnos. Y hay que pensar y hay que recordar que perdonar no borra el pasado, lo vamos a insistir, pero sí te permite vivir el presente con más amor por ti mismo. El perdón hacia uno mismo, vamos a profundizar. Muchas personas, especialmente en etapas avanzadas de la vida, cargan culpas por decisiones del pasado, por palabras no dichas o sí dichas, o por errores cometidos. Decisiones del pasado como casarse con alguien o con quien no te querías casar, decidir separarse, decidir cambiarse de casa, decisiones importantes que tal vez no, con el tiempo te diste cuenta que no te gustó el resultado de esa decisión, ¿no? Podemos también tener culpas por algo que le dije a alguien. Uy, le dije a mi hermano algo esto horrible, le dije a mi mamá cosas feas, a mi esposa, a mis hijos, les dije cosas horribles, podemos sentir culpa por eso. Y también podemos sentir culpa por lo que no dije. Uy, es que a mis hijos nunca les dije que los quiero. Es que a mi mamá nunca le dije que la amo mucho. Es que a mi papá nunca le dije que lo perdono, por ejemplo. Entonces, lo que decimos nos puede hacer sentir culpa y lo que no hemos dicho también nos puede hacer sentir culpa. Y en general, los errores cometidos, todos cometemos errores. Somos seres humanos, no somos seres perfectos, somos seres que nos vamos a equivocar. Tenemos errores, algunos más chicos, algunos más grandes, algunos tenemos menos, algunos tenemos más errores, pero todos cometemos errores. Entonces, aprender a perdonarse a uno mismo es tan importante como perdonar a los demás. Es igual de importante. Desde la terapia centrada en la compasión, recuerden que hay muchas escuelas de terapia. La Gestalt, la humanista, la cognitivo-conductual, la de Freud, ¿cómo se llama? Este, Psicoanálisis. ajá, Hay muchos tipos de terapia. Está la terapia centrada en la compasión, que es de Paul Gilbert. Desde esa terapia se sabe que el juicio hacia uno mismo puede ser tan doloroso como cualquier daño externo. Practicar la autocompasión ayuda a disminuir la autocrítica y permite sanar desde dentro. Tenerse un poquito de buena onda. A veces hay gente a la que le cuesta más trabajo perdonarse a sí mismo que perdonar a los demás. Hay a quien le cuesta más trabajo sí, ser gentil consigo mismo que ser gentil con los demás. Hay gente que me ha dicho, ¿se acuerdan que hay un ejercicio que les he dejado varias veces, que es de salir solo a hacer algo que te guste, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo del cine o del restaurante, porque es lo más sencillo y lo más común. A todos nos gusta ver una película, bueno, a la mayoría nos gusta ver una película y a la mayoría nos gusta comer. Entonces, ha habido ocasiones en donde las personas me dicen, ¿cómo voy a ir a un restaurante solo? ¿Cómo voy a gastar para comer solo? No, yo gasto cuando como con alguien que quiero. Espérame. O sea, ¿no te quieres? ¿O por qué no sí, puedes gastar en una comida para ti solo? En un lugar bonito, una comida rica, ¿no? Yo tiene muchos meses, todo lo que va del año, que no voy a comer solo a un lugar que me guste por tiempo, pero es una actividad que a mí me gusta y yo disfruto mucho. ¿A qué quiero llegar sí. con todo esto? En que es un ejemplo de, ay, ¿cómo voy a gastar en ir a un restaurante a comer yo solo, sin nadie más, yo solito? Es un ejemplo de cómo podemos ser gentiles
compasivos, generosos con los demás, que no está mal, pero a veces no lo somos con nosotros. Y eso sí está mal. Así como somos generosos, compasivos y perdonamos a otros, también hay que ser generosos, compasivos y perdonarnos a nosotros mismos. ¿Qué implica? ¿Qué implica autoperdonarse? Implica varias cosas. Primero, reconocer nuestras limitaciones humanas. Soy un ser humano, no soy perfecto, nunca seré perfecto, porque la naturaleza humana es imperfecta. Así somos. La naturaleza en sí misma es imperfecta, porque la perfección es un constructo humano, es una idea nada más. Es una idea, no existe la perfección. La naturaleza en sí misma es imperfecta. Y nosotros, como parte de la naturaleza, también somos imperfectos, tenemos limitaciones. El ser un ser humano me pone limitaciones. Tengo límites que no puedo volar, no puedo. Hay limitaciones obvias, ¿no? Pero hay limitaciones también a nivel emocional, psicológico, físico, de lo que puedo y no puedo hacer. Tenemos limitaciones y autoperdonarse implica reconocer que tengo limitaciones, saber que no soy perfecto, saber que me puedo equivocar. Ujú. También implica aceptar que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, con lo que sabíamos. Sí, me siento culpable porque creo que fui mal padre, fui mal tío, fui mal hermano, pero pues yo hice lo que podía con lo que había. Hay que reconocer eso. Ujú. Sin olvidar y sin asumir la responsabilidad que tenemos. Ok, asumo mi responsabilidad y al mismo tiempo soy consciente que yo hice lo que pude. Asumo mi responsabilidad. No le di tanto cariño a mis hijos, no les di un abrazo, no les di un beso, no les dije que los amo, pero yo intenté ser mejor padre que mi papá, porque mi papá nunca me abrazó, nunca me besó y nunca me dijo que me amaba. Entonces, las dos, tres veces que yo lo hice, fue un avance, fue lo que yo podía hacer con lo que yo tenía. Yo también, como ser humano, tengo heridas emocionales, tengo no me gusta la palabra trauma, pero bueno, tengo traumas de la infancia, ¿no? Yo también tuve carencias emocionales en mi infancia y ahora con mis hijos intenté ser mejor. Fui mejor que mi papá, probablemente. Entonces, hice lo que pude con lo que tenía, con lo que sabía. ¿Y asumo mi responsabilidad? Sí tengo responsabilidad, pero eso no quiere decir que no puedo también reconocer lo que hice bien. Y también autoperdonarse implica soltar la culpa innecesaria, culpa innecesaria que bloquea la paz interior. Porque si yo llego enojado, ya pensé lo que voy a hacer, voy a ir y voy a matar a este sujeto y lo hago, es una culpa. Y tengo que pagar esa culpa en la cárcel, socialmente, moralmente. Si tú también eres creyente, pues religiosamente pagaré esa culpa. Es una culpa necesaria de pagar, pero hay culpas innecesarias. Soltar las culpas innecesarias es lo necesario, valga la redundancia, para tener paz interior. Me siento culpable porque no fui mejor papá. Es una culpa innecesaria. Tú fuiste el mejor papá que pudiste, tú fuiste la mejor mamá que pudiste con lo que tú sabías, con las herramientas que tú tenías. Tú fuiste el mejor hermano, la mejor hermana que pudiste con lo que tú tenías en ese momento. Tú fuiste el mejor hijo, la mejor hija. Cargar culpa por eso es innecesario. Todos lo pudimos haber hecho mejor. Todos. Es que yo pude haber hecho esto, ¿por qué no hice esto otro? Ni modo, no lo hicimos. Hay que asumir eso. Hay que asumirlo. No lo podemos cambiar. Podemos aprender de eso, pero no lo podemos cambiar. Y culparnos interminablemente por cosas que ya no podemos cambiar es innecesario. La que sigue es una frase que si quieren pueden anotar. La que sigue es una frase cortita, cortita que podemos anotar, que tiene que ver con el autoperdón. Aquí va. Me perdono no porque no haya cometido errores,
Lo repito, me perdono no porque no haya cometido errores, coma, sino porque merezco vivir sin cargar con ellos eternamente, sino porque merezco vivir sin cargar con ellos eternamente. La repito completa. Me Ujú. perdono no porque no haya cometido errores, sino porque merezco vivir sin cargar con ellos eternamente. Sí, Vivimos con las consecuencias de nuestros actos, eso es inevitable, pero podemos perdonarnos y no cargar innecesariamente con culpas de cosas que ya no podemos hacer nada por eso. Hasta aquí en el perdón hacia uno mismo, el auto perdón. ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna duda? sí, Mario, a mí me pasó con mi hermano que Ujú. cuando falleció su esposa y pues prácticamente quedó a mi cargo, estando enfermito, ay, sí, cuando murió yo sentía mucha culpa de que pude haber hecho más por él, ¿no? Cuando me decía, ay, ven, gordita, abrázame, yo creo que extrañaba a su esposa, ¿no? Y pues sí, sí lo abrazaba, pero era un momentito, ¿no? Este, no muchas cosas, a lo mejor insignificantes que en ese momento para él significaban mucho y que a mí, pues porque ya estaba cansada o porque me implicaba subir y bajar escaleras que me costaba mucho trabajo, por lo que tú quieras, se las limité pensando que yo le pude haber extendido lo que él me pedía más tiempo y me costó mucho trabajo, me ha costado mucho trabajo quitarme esa, pues sí, esa culpa, ¿no? Porque sí Sí, es difícil, no, sí no es, es muy fácil. sí es complicado, es difícil. Y es lo que les digo, reitero un poco lo que les comentaba hace un momento. Blanca, tú hiciste lo que podías con lo que tenías. Estabas cansada, es complicado subir, bajar, entonces siempre, como les decía hace rato, igual lo repito porque es importante, siempre lo podemos hacer mejor. Siempre pudimos haber hecho más, pero Sí, hicimos lo que pudimos. Entonces, más bien ahora hay que aprender, ¿no? Y decir, voy a hacerlo más todavía. sí, Pero hay que hacerlo desde mi punto de vista, hay que dar más todavía desde disfrutar de compartir amor. sí, Bueno, voy a hacer más por mi hermano, estoy hablando por mí, voy a hacer más por mi hermano, voy a tratar de ayudarlo más, no por evitar que en el futuro yo me sienta culpable, sino desde el amor. Voy a hacer más por mi hermano, voy a hacer más por mi hermana, voy a hacer más por mis mascotas, por mis amigos, por mis seres queridos, porque al final muchas cosas de la vida se disfrutan con los demás, compartiendo con los demás. Si recuerdan la pirámide de Maslow, ya que tienes cubierto todo lo necesario para ti, tienes la necesidad intrínseca de compartir con los demás. Si ya no Mario, tienes problemas para comer todos los días, si ya no tienes problemas para vivir bajo un techo todos los días, despertar, estar cómodo, tener tus medicamentos, lo que sigue es que sientes la necesidad de darle a los demás, a tus sí, nietos, a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos. Sentimos esa necesidad, cubramos esa sí, necesidad que sentimos. Demos, aportemos a los demás con moderación. Moderación me refiero a no ponerte en riesgo a ti mismo por dar a los demás. A eso me refiero a que con moderación. Hay que dar, hay que dar. sí. Eso me ha eh, pasado, ahora con mis sobrinas, sus hijas de él, que pues estoy más cerca de ellas, este, estar al pendiente, ¿no? De que estén bien, que no estén tristes, que no les pase nada. Y eso es lo que me ha ayudado, yo creo, a salir más pronto de todo eso. Mario, yo voy a decir algo
para que a lo mejor a Blanquita le calme un poquito el corazón. Ella ha dado más de lo que ella ha podido. Siempre ha dado más, se ha ocupado más de su hermano, de sus sobrinas, de su hija, se ha ocupado más de ellas que de ella misma. Entonces, no tienes por qué, Blanquita, sentirte mal de lo que tu hermano te pedía, porque tú le diste muchísimo, le diste más de lo Sí, que tú podías gracias, Betty. realmente y siempre ha sido así. Sí, muchas gracias por tus palabras. Sí, Blanquita, a veces no vemos, cuando estamos en la situación, no lo vemos, pero los que están alrededor de nosotros, los que ven desde afuera, lo ven mejor. Entonces, qué bueno, Odette, Sí, que puedes compartir eso que tú notas, eso que tú ves, porque es importante, claro que sí. muchas gracias. Gracias a Blanquita por compartir y gracias a Odette por puntualizar esto que es muy, muy importante. Bien, sigamos. ¿Dónde quedó mi acordeón? Aquí está. Vamos ahora a dejar otra tarea. Lo podríamos hacer aquí, y de hecho, si estuviéramos en clase presencial, tendríamos hojitas y aquí lo haríamos, ¿no? Pero como es una clase en línea, pues la dinámica es un poco diferente. Entonces, lo voy a dejar mejor de tarea. Vamos a escribir, vamos a escribir. Escriban esto, se los dicto, y tienen ustedes que continuar la frase con calma después de que termine la clase, en el transcurso de la semana. Son dos frases que tienes que completar. Ujú, La primera, escriban, me perdono por haber sido tan duro conmigo cuando, tres puntos suspensivos, lo que sigue lo pones tú. La repito, me perdono ujú. por haber sido tan duro conmigo cuando, tres puntos suspensivos, lo que sigue tú lo pones. ¿Esa ya quedó? Sí, La que sigue, la segunda y última de tarea, también hay que completar. La frase dice así, hoy decido dejar de culparme por tres puntos suspensivos. La repito, hoy decido dejar de culparme por y ponemos tres puntitos. Y tú lo completas. No son la misma cosa, ya viste, si las lees bien, no son lo mismo. ujú. Puede estar relacionado lo que escribas en las dos, pero no necesariamente es lo mismo. Pipi. Lo completamos de tarea, por favor. Ujú. Vamos al siguiente punto de hoy, que es el perdón como herramienta de salud emocional. Voy a leer un fragmentito y ahorita lo comentamos y lo profundizamos. La acumulación de resentimientos puede generar efectos negativos en el cuerpo y en la mente. Tensión muscular, insomnio, presión arterial alta, ansiedad y hasta enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas, no estoy enfermo realmente, pero me siento enfermo por una cuestión emocional. Te trabaste, Diversos, mandé. te quedaste estático. A ver, aquí ya me escucho. Mientras me escuche, todo está bien. Ujú. Sí, Sí sí, me oigo. Ok, perfecto. Ya si me quedo ahí todo tieso con, con una pero no mueca. te escuchamos. Ajá. ¿Ahorita sí ya me escuchan? Sí, Sí, Ah, perfecto. Bueno, diversos estudios de neurociencia afirman que el perdón activa áreas cerebrales vinculadas al bienestar y la empatía y reduce la actividad en zonas asociadas con el estrés y el conflicto. Entonces vamos a ver todo lo que nos causa los sentimientos negativos causados por el resentimiento. Todo lo malo que nos causa es tensión muscular, insomnio, presión arterial alta, ansiedad y enfermedades psicosomáticas. Todo eso nos puede pasar nada más por la acumulación de resentimiento.
Ujú. ¿Mm? Entonces hay que tratar de perdonar porque como ventaja en salud emocional, el perdón activa áreas cerebrales vinculadas al bienestar y a la empatía. Nos sentimos mejor cuando perdonamos, nos sentimos mejor emocionalmente cuando perdonamos después de un proceso. Si lo hacemos sin proceso, ese perdón no va a ser honesto. Vamos a decirlo y hasta vamos a estar, no, ¿por qué perdoné? Me siento enojado. Entonces, tiene que ser después de un proceso donde lleguemos a la conclusión racional de que queremos perdonar. ¿Mm? Un perdón no siempre ocurre de manera rápida. Es un proceso personal que toma tiempo y que no sigue un camino lineal. A veces se avanza y a veces se retrocede. Lo importante es la intención del perdón, abrirse a la posibilidad de soltar y cultivar la paz interior como un acto de amor propio. No es fácil perdonar. Lo Ujú. importante es tener la intención de hacerlo y trabajar por hacerlo. Y sí es muy importante perdonar y no utilizar eso que estoy perdonando como, como materia de cambio. ¿A qué me refiero? Yo perdono a mi esposa, voy a hacer un ejemplo ridículo nada más para que sea muy fácil de entender. Yo le dije a mi esposa que me choca que eh, apriete la pasta dental de la mitad del paquete. ¿No ven que la pasta dental a veces hay gente que la aprieta de abajo, de arriba o de en medio? Yo soy de los que la aprieta de abajo Ujú. y mi esposa la aprieta de en medio. Entonces queda todo así feo el empaque. Ya le dije que para mí es causal de divorcio, que no lo vuelva a hacer, que la perdono, pero no lo vuelva a hacer. Ya la perdoné por ese error horrible que ha tenido. Pasa tiempo y yo no levanté la tapa del excusado para hacer pipí. Me lo dice y le digo, ah, no, espérate, que acuérdate que yo te perdoné porque aplastas la pasta dental desde en medio. Ya no me dice nada, se va. Pasa el tiempo y no recojo los platos de la cena que yo cené. Ya ella me preparó mi cena, me dio mis platitos y yo no recogí los platos, ni los lavé. Y me dice, oye, mira, no recogiste. No, no, espérate, porque acuérdate que yo te perdoné cuando hiciste eso feo de la pasta. Y hay gente que así hace, ¿no? Ah, Sí. le voy a perdonar la infidelidad a mi esposo para que entonces después yo le pueda pedir dinero, yo pueda hacer lo que yo quiera. Es como moneda de cambio, es como una forma de chantajear al otro. Ah, ya, acuérdate que yo te perdoné. Ujú. Me tienes que tratar mejor, bonito y hacer de cuenta que mis errores no existen porque yo ya te perdoné. Entonces, no hay que hacer eso porque eso no es un perdón real, eso es chantaje emocional. Ujú. Eso es chantaje emocional. Y también darnos cuenta cuando alguien nos perdonó y nos trata de esta forma, nos está chantajeando. Eso es un chantaje, es una extorsión emocional y no hay que permitirlo. Muy bien, pero esa es la función del perdón como herramienta emocional, de salud emocional, para sentirnos mejor y para evitar todos los problemas de salud que nos puede causar el no perdonar, que ya vimos que son un montón los problemas de salud que nos causa el no perdonar. ¿Hasta aquí alguna duda, algo que quieran comentar o aportar referente al perdón como herramienta de salud emocional? No, Ok, No. me voy a seguir al siguiente punto y ahorita lo comentamos. El siguiente punto es el perdón en la madurez, en la edad madura. En la etapa de la tercera edad, muchas personas reflexionan sobre el pasado. Yo a veces pienso que una persona adulta, tal vez mayor de 25 o 30 años, debería reflexionar también, ¿no? No necesariamente hasta llegar a los 60, pero bueno. Tendemos con la edad, conforme vamos avanzando en la edad, tendemos a ser reflexivos sobre el pasado. Las relaciones, las decisiones, las heridas y los logros. La psicología del envejecimiento afirma que una de las tareas principales
de la edad madura, de la edad adulta, de la tercera edad, como le queramos decir. Una de las tareas principales es alcanzar la integridad. ¿Qué es eso? Es hacer las paces con el pasado, perdonar, cerrar ciclos y encontrar sentido, sentido de vida. Ujú. Es una de las tareas principales de esta etapa de la vida, la integridad. En la pirámide de Maslow lo decía como la autorrealización. Parte de la autorrealización justamente es hacer las paces con el pasado. Y como el ejemplo de la señora que les ponía de, estaba sufriendo a los 70 años algo que vivió a los 12 y lo estaba sufriendo terriblemente a tal grado que consumía cantidades exageradas y peligrosas de clonazepam para dormirse 2, 3 días y no estar pensando. Mm, qué horror. Hay que hacer las paces. Eso es un caso extremo, pero nosotros que a lo mejor todavía estamos pensando en algo que pasó hace 10 años, algo que pasó hace 5. Podemos pensarlo, podemos reflexionar del pasado, podemos observar los pensamientos que tenemos que no nos gustan y dejarlos pasar. Pero de eso a mantener el rencor, el resentimiento, el odio, la tristeza, las heridas de hace muchos años hasta hoy es dañino para nosotros. Entonces lo ideal es justamente eso, hacer las paces con el pasado, perdonar lo que pasó, lo que yo hice, lo que me hicieron, perdonarlo, cerrar esos ciclos que están por ahí abiertos y más bien enfocarme en encontrar mi sentido de vida, mi legado, lo que ya hemos visto en las últimas clases, mi legado, mi trascendencia. Ujú. Por eso, hablar del perdón es importante cuando tenemos edad madura. Es importante porque es un proceso terapéutico para nosotros mismos. Es profundamente existencial. Perdonar es una forma de reconciliación con nuestra propia vida. Esto lo voy a repetir porque aparte de que suena bonito, también es muy profundo y muy real. Perdonar es una forma de reconciliación con la propia vida. Ujú. ¿Mm? Sentirme en paz con mi pasado y conmigo mismo, con la vida, con lo que he vivido. No lo puedo cambiar, pero puedo estar en paz con esto. Y también pasa algo, es una estrategia evolutiva del ser humano, esto que voy a decir. Por eso somos así, porque siempre hemos sido así y seguiremos siendo. Los seres humanos siempre vemos más lo malo y le damos más importancia a lo malo que a lo bueno. Y bueno, eso les digo, es una herramienta evolutiva porque darle importancia a lo malo en la naturaleza primitiva del ser humano primigenio que andaba por ahí en pequeños grupos cazando animales y todo esto, el ser humano más cercano a los demás animales, el ver lo malo me libraba de morirme, ¿no? Me libraba, me di Ah, cuenta de que hay algo malo aquí. Entonces, por eso es que vemos claro. más lo malo que lo bueno. Lo que pasa es que nuestra sociedad humana evolucionó tan rápido que el ser humano, el instinto del ser humano, no ha evolucionado a la par. Seguimos teniendo este instinto animal. Y parte del instinto animal es ver lo malo y darle más importancia a lo malo. Y lo bueno lo vemos poco y no le damos tanta importancia. Entonces tenemos que Ujú. aprender a reconocer conscientemente lo bueno que tenemos. Porque ahorita que estamos hablando de hacer paces con el pasado, es porque pensamos en las cosas negativas del pasado. Pero también hay que pensar en las cosas positivas. ¿Qué he logrado? ¿Qué he hecho bien? Tengo tal vez mi familia, tengo tal vez mis éxitos profesionales, tengo mis éxitos a nivel que sea, ¿no? A nivel social, familiar, escolar, profesional. Seguramente tenemos logros, tenemos éxitos, tenemos cosas que hemos disfrutado, tenemos historias, anécdotas, he vivido cosas increíbles, bonitas, aventuras, divertidas. Seguramente nuestra vida ha tenido cosas bien valiosas y bien bonitas que no estamos viendo. Sí. Hay que voltear a ver todo eso bonito que sí tenemos, porque nos enfocamos en que, chin, es que no logré ser millonario, chin, es que no tengo la mansión en las lomas, es que no tuve 30 hijos. No importa, hay cosas que sí tienes, hay cosas que sí lograste, hay cosas que sí Ujú. viviste y que disfrutaste.
Recuerda todo eso que disfrutaste, recuerda todo lo que viviste bueno para equilibrarlo. Hay que notarlo. A veces lo olvidamos, a veces no lo vemos, a veces no nos importa, pero es igual de importante todo lo bueno que lo malo. Y lo malo hay que abrazarlo, hay que hacer las paces con ello, hay que dejarlo, ahí va a estar siempre, pero hay que dejarlo que sea. No hay que conflictuarnos con lo malo, ahí va a estar. Ya hice las paces, ya me reconcilié conmigo mismo, con mi vida, estoy bien, estoy en paz. Y, ¿por qué no mejor, ahora que ya estoy en paz, que ya hice las paces, que ya me reconcilié, echarle un ojo a todo lo bueno que he hecho, a todo lo bueno que he logrado, a todas las satisfacciones que he tenido a lo largo de mi vida y que sigo teniendo? El reunirme Sí, con las amigas, con los amigos, el ver a la familia, todas las cosas buenas que sigo teniendo hoy día. Es importante pensar en eso. Eso lo vamos a dejar ahí como una reflexión para que lo consideremos. Ya casi para terminar, nada más aquí dejando, creo que tenía aquí preparadas unas cositas. Aquí está. Vamos a hacer, después de esta reflexión, eh, un compromiso, otra tarea, apuntar, otro ejercicio de escribir ujú, para hacer las paces con nosotros mismos, con nuestra historia, con el pasado, para reconciliarnos con nuestra vida. Un ejercicio pequeñito, dos cositas como en el anterior. Como ya vimos, el perdón es complicado, es un proceso personal. Entonces, no es que vayamos a hoy mismo día, hoy 5 junio, me hago bolas. Hoy 5 de junio, no es que hoy vayamos a perdonar todo y ya. Sí, todo va a ser bello y padrísimo a partir de hoy. Pero sí podemos hoy comprometernos en perdonar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un compromiso con la paz interna. Mi compromiso con la paz va a ser en dos. El primero, se los dicto, hoy me comprometo a perdonar tres puntos suspensivos. Hoy me comprometo a perdonar y lo que sigue lo pones tú. ujú, La otra, muy cortita, la siguiente, muy cortita, muy sencilla y ligada a esta misma, pero no es igual. Es la siguiente. Hoy dejo atrás tres puntos suspensivos. Hoy dejo atrás. ¿Qué dejas atrás? ¿Qué te comprometes a dejar atrás? ¿Qué ya no es un lastre para ti después de la reflexión que pudimos tener el día de hoy? Porque traemos lastres, ¿no? Hay cosas que nos ujú, caen de eso. Oye, es que mi mamá, mi papá, mi hermano. ¿Qué soltamos hoy? No tiene que ser todo, ¿eh? Pero puede ser una cosa hoy. Con que hoy soltemos una cosa, desde el razonamiento, desde las emociones pensadas, si lo hacemos hoy, una sola cosa, nos vamos a sentir mucho más en paz. Te quitas peso de encima. Nos quitamos peso de encima, ¿no? El perdón es un ujú. regalo que te das a ti mismo. No cambia el pasado, pero transforma tu futuro, tu presente, desde tu presente. Te sientes más tranquilo hoy. Es un regalo para ti el perdón. Ya sea que te Mm, perdones a ti mismo, a los demás, a la vida, a quien sea, es un regalo para ti, el perdonar. Entonces, esa es otra tarea, su compromiso con la paz. ¿Qué te comprometes a perdonar y qué dejas atrás hoy? Eso fue lo que mencionamos. Y vamos a ver aquí algunas frases bonitas. Se las voy a dictar. Es más, se las mando Ujú, se las mando en imagen ahí al WhatsApp. El perdón es un acto de amor, no hacia el otro, sino hacia uno mismo. Incluso yo aquí le aumento, no solo hacia el otro, sino hacia uno mismo. Porque perdonar al otro también es un acto de amor al otro.
También, también, también. Pero ahorita pensemos en nosotros mismos y por eso vamos a dejarlo ahorita. El perdón es un acto de amor, no hacia el otro, sino hacia uno mismo. Las otras ahí reflexiones son reflexiones, justamente, pero pensemos por ahora en nosotros mismos. Siguiente frase, se las voy a dejar en imagen ahí en el grupo de WhatsApp. No perdonamos porque el otro lo merezca, sino porque nosotros merecemos vivir en paz. No perdonamos porque el otro lo merezca, sino porque nosotros merecemos vivir en paz. Y una tercera frase, perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Y les dejo estas frases aquí de una vez. Ahí las mando al grupo. Ahí está, hasta ya, ya escuché que sonó. Y aquí rapidísimo, recordemos, mantengamos en mente que el perdón no es un acto mágico. De hoy ya dije que perdono y listo. Les insisto, es un proceso. Va paso a paso. Aquí les puse en su resumen algo metafórico, ¿no? Es como una herida que se va cerrando poco a poco. Tienes la cicatriz, va sanando, va sanando, va sanando. Y cada paso que das, aunque sea chiquito, te acerca a la paz, ¿no? Cada día tu herida va sanando un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que queda perfectamente bien. Ujú. No es de un día al otro. No esperemos decir, te perdono al otro y ya. Ah, ya me siento perfectamente. Te vas a sentir mejor, pero es poco a poco, poco a poco. Y en su resumen les puse aquí, les quise cerrar el resumen con esta frase que dice, gracias por estar aquí y darte este momento para ti, que es lo importante. Esto es para ti, para que lo reflexionemos, para que lo tengamos presente y en mente. Aquí tengo otras frases que también les voy a mandar. Las leemos aquí, pero déjenme, se las mando de una vez al grupo de WhatsApp. Me puse a leer y ahí me encontré frases bonitas, entonces se las mando. Algunas son muy simples, muy sencillas, son como nada más recordatorios, porque son cosas que sabemos, pero a veces necesitamos que nos lo recuerden. Aquí, en el mundo, no estamos para juzgar, sino para sanar. Ujú. A nosotros y a los demás también podemos ayudar a sanar a los demás. No es nuestra responsabilidad, pero lo podemos hacer. Y aquí nada más hago un paréntesis. Nuestra naturaleza humana, nuestro instinto humano requiere juzgar, requiere el juicio, es natural, nos ayuda a sobrevivir. Juzgar rápido nos permite discernir en hacer algo o no hacerlo y sobrevivir. Pero en la vida actual, ese instinto, recordemos que es un instinto primitivo. Entonces, cuando juzguemos, pensemos, reflexionemos, ¿esto que estoy juzgando me sirve o no me sirve? Si no me sirve, lo dejo. Ese juicio se queda ahí, no pasa nada. Más bien sanemos nuestro corazoncito o ayudemos a sanar a los demás. Compartamos la abundancia que tenemos. No me refiero necesariamente a la parte económica, a la abundancia en general de paz, de tranquilidad, de lo que sea, lo que tenemos. Otra frase, lo que les dije ahorita, la repito aquí. El perdón no borra el pasado, pero sí puede transformar nuestro presente. Ujú. Y todos merecemos vivir con el corazón más liviano, más ligerito, estar tranquilos, estar en paz, es algo que nos lo merecemos.
Todos, estoy generalizando, habrá algún malvado que no, pero en general todos nos lo merecemos. Las personas normales, las personas promedio que tratamos de vivir nuestra vida lo mejor posible, nos merecemos vivir con el corazón más liviano. ¿Cómo se sienten? ¿Qué piensan de esto que platicamos el día de hoy? ¿Qué reflexiones tienen? Me interesa saber cómo se sienten y qué piensan de lo que vimos. Pues a mí me ha servido como un medidor de, de mi tranquilidad, ¿no? Y compruebo que sí es verdad, entre menos resentimiento tengas hacia las personas o hacia las cosas que te pasaron, vas a vivir más tranquila, vas a tener más libertad de visualizar, como tú dices, lo bueno y estar agradecido y pues ahora sí que lo pasado, pasado está y, y no vale la pena pues martirizarse, ¿no? Exacto. A mí por eso me gusta mucho esta hora. Yo no soy una persona religiosa, creo que se los he comentado, pero ser religioso no significa estar todo Ujú, enojado. Entonces, por eso me gusta esta oración, que aunque es una oración ujú, católica, hasta donde yo sé, al final encierra cosas del desarrollo humano, de la psicología humanista, etcétera, ¿no? La oración de la serenidad, que es como un resumen chiquito de muchas cosas que luego vemos aquí en clase, ¿no? Que es lo que dice, un poco lo que dijo ahorita Blanquita. Déjenla leo completa como es, porque siempre la cambio, siempre la digo diferente. Déjenla busco aquí rápido. Aquí está, de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, el ajá, valor para cambiar lo que sí puedo y la ujú, sabiduría para distinguir la diferencia. Esta oración está dividida en tres partes, cada una con un significado importante. Primero, la serenidad para aceptar, ujú, reconocer que hay situaciones que no están dentro de nuestro control y que debemos aceptar, sin insistir o luchar contra ellas. Esto incluye la aceptación de nuestra propia naturaleza imperfecta y de las circunstancias que nos rodean. Serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar. sí, La segunda parte de la oración, valor para cambiar lo que sí puedo. Hay que saber qué cosas sí puedo hacer, dónde sí puedo tomar acción y actuar con valentía para hacer los cambios necesarios. Esto puede referirse a nuestras propias actitudes, hábitos o a las situaciones en las que podemos influir. ¿Qué sí puedo cambiar? Ejemplos en situaciones de vida. Sí puedo cambiarme de trabajo, sí puedo divorciarme, sí puedo casarme, sí puedo entrar a estudiar tarde aunque tenga 60 años, lo que sea. Hay ujú. cosas que sí puedo y requiero valor para divorciarme, requiero valor para estudiar a los 60 años, requiero valor para cambiar mis hábitos. Lo puedo hacer, pero requiero valor, valentía, coraje. Y tercera parte, sabiduría para distinguir, ¿no? Eso es lo que a veces nos cuesta trabajo, distinguir cuando sí puedo modificar algo o cuando no. Reconocer la diferencia entre lo que podemos cambiar y lo que no, y actuar de manera apropiada en cada caso. La sabiduría implica discernimiento, juicio, la capacidad de tomar decisiones informadas. Entonces, por eso me gusta mucho esta oración. Sí, es muy bonita. Es bonita. Déjenme ver si encuentro quién es el autor, a ver si existe registro de su autoría. Sí, es de Reinhold. Ay, se los voy a poner aquí porque Ujú,
Esos nombres que no. Aquí se los comparto, espérenme. Hasta su foto viene aquí, se los pongo en pantalla. Es de este señor. Y Es ese creían que señor. era de San Francisco de Asís, pero no. Ajá, mira, dice, pero las investigaciones más recientes indican que es obra de otro eminente hombre no alcohólico. Bueno, hago No mención del alcohólico. alcoholismo Ajá. porque esta oración se utiliza en los grupos de autoayuda de Alcohólicos Anónimos. Ujú. Ajá. Qué bonita. Sí, es muy Él bonita la esa obra. hizo, él la hizo y no era alcohólico, pero les ayuda a los alcohólicos. Bueno, Exactamente. A todos. Ujú. a todos. Te Exacto. digo, esta oración para mí es como un resumen de un montón de temas que hemos visto. Ujú, Es Sí, una forma muy concreta, muy sencilla, muy chiquita incluso lo que ahorita decía Blanca, ¿no? Ya se me fue exactamente qué palabras usó, pero tenía que ver con esto de aceptar cuando no podemos cambiarlo, ujú, aceptarlo. A veces nos cuesta trabajo, queremos cambiar todo, queremos tener el control de todo, pero no podemos tener el control de todo. No podemos tener el control de todo. Hay cosas de las que sí, pero en realidad son pocas, ¿eh? Hay cosas que no. Yo ahorita, por ejemplo, estoy aquí muy feliz dando la clase y yo no tengo el control que de repente se vaya el internet o la luz o de repente caiga un meteorito y ya me morí. Entonces, ay. estoy haciendo un caso Ay, ay, ay. extremo, extremo obviamente, ajá, para que nos riamos y para entender eso. Hay cosas que no puedo controlar. No puedo Claro. controlar. Hay cosas que sí puedo controlar. Pararme temprano, prender la computadora, poner mi café, atender a mis mascotas, todo este tipo de cosas los puedo controlar. Pero hay cosas que no puedo controlar. Puedo controlar, por ejemplo, vamos a la clase de Bohemia. Puedo controlar irme temprano, irme con tiempo, llevar mi material, pero no puedo controlar que haya manifestación, no puedo controlar que choque el metro, no puedo controlar un montón de cosas. Entonces yo hago todo lo posible para llegar a tiempo, para llegar incluso antes, preparar la clase ahí, el lugar, pero hay cosas que yo sé que no puedo controlar. Yo cuando tenía, no sé, hace 10 años todavía, sí, 10 años que empecé a dar clases allá. Hace ya casi 12 años empecé a dar clases en el SECAM, que antes le decían UTE Mixcoac. Cuando empecé y había días que llegabas 5 minutos tarde porque yo todavía estaba estudiando y acabando de la Ay. universidad me iba a dar clases, en aquel tiempo eran de computación. Entonces, cuando iba así tarde y sabía que ya iba a llegar 5 minutos tarde, 10 minutos tarde, uy, me enojaba ay, así, ¿no? Todo histérico. Y después, mejor vete con tiempo o haz todo lo posible. Pero hay veces en que no puedes evitar, en este ejemplo, no puedes evitar llegar tarde. Porque a veces el sistema de transporte no es el más exacto, no es el ideal. Por mil razones que pueden suceder que no llegues a tiempo. Avisa, hazte cargo de tu responsabilidad de llegar tarde y listo. Ni modo. Porque bueno, en el caso del trabajo, llegar tarde implica que si se acumulan retardos, pues te van a descontar dinero, ¿no? Hazte responsable, asume tu responsabilidad, avisa que vas a llegar un poco tarde para que la gente sepa, pueda ir por un café o pueda ir al baño, sepan si te esperan o no te esperan y ve tranquilo porque al final, pues mira, más no puedes hacer. sí, eso es lo que me digo todos los días para tranquilizarme. Ujú. Sí, haz lo posible, ¿no? Sal Ujú, temprano, prepárate, ve a tiempo, pon tu alarma, no sé, haz lo que sí, sea posible, pero cuando ya no es posible, avisa. O sea, no es que no te hagas responsable, hay que hacerse responsable siempre. Ni sí, modo, si yo llego tarde, yo tengo la responsabilidad, no el metro. Bueno, es compartida, ¿no? Pero al final, el empleador o mis alumnos no van a decir, ay, sí fue el metro, no es lo de, el profe llegó tarde, y sí, llegué tarde. Entonces es mi responsabilidad. La asumo,
aviso y voy tranquilo, porque ¿qué más puedo hacer? Luego nos angustiamos tratando de hacer algo, pero ya ni siquiera podemos hacer nada. Ni siquiera podemos hacer nada. En algunas situaciones no hay que hacer nada que hacer, simplemente lo que esté en nuestras manos. Les digo, en el ejemplo que yo pongo, avisar. Avisar y asumir la consecuencia de lo que está pasando. Ujú. Pero entonces eso es muy, muy importante. Y algo, bueno, ya tomando en cuenta esto de la oración de la sanidad de la que estamos hablando y de lo que sí puedo hacer y lo que no puedo, algo que sí puedo hacer es trabajar en perdonar. Eso sí lo puedo hacer. Ujú. Es algo que sí está bajo mi control. Lo que yo estoy sintiendo está bajo mi control. Si yo me siento enojado, triste, con resentimiento, puedo trabajar en el perdón para ya no sentir eso. Y eso sí está en mi control. Cuesta trabajo, puede ser complicado, pero está bajo mi control. Entonces, también eso, no esperemos que todo sea fácil. No esperemos que todo sea fácil, porque la mayoría de las cosas de la vida no son fáciles. Habrá cosas, cuando hay algo fácil, algo llega fácil, algo se da fácil, algo se te regala, agradécelo, disfrútalo, gózalo, pero cuando la cosa no es fácil, hay que asumirlo también. Las dos cosas. Hay gente a la que le cuesta mucho trabajo recibir lo gratis. Y no me refiero a algún programa gubernamental o no, me refiero a lo que la vida te da gratis, ¿no? Cuando la gente te quiere, cuando te, te consienten, te quieren, te abrazan, te apapachan, de la forma que sea, material, emocional, psicológicamente, no, cualquier cosa que te lo dan, te lo desbordan, gózalo. Hay gente a la que le cuesta mucho trabajo y dice, no, 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 no es nada, no, no. Acéptalo con cariño, agradécelo, gózalo y tú comparte también, comparte también, ¿no? Seamos compartidos, es bonito. Ayer me pasó algo chiquito, una anécdota chiquita, sin importancia, entre comillas, pero que me puso de buenas, me alegró el día. Yo iba saliendo de la clase de teclado que doy ahí enfrente del Hospital 20 de Noviembre y tenía que ir a otra clase particular para la cual uso el Metrobús, ¿no? Para poder llegar. Entonces ya me fui ahí en la esquina de Félix Cuevas con Insurgentes, donde está el Metrobús de Félix Cuevas, me subo y yo por lo general pago con mi tarjeta del banco. La tarjeta del banco, las nuevas, la pones ahí en el lector del Metrobús y te deja pasar. Ya se cobra de Ah, ahí y te deja pasar. Mi tarjeta parece que ya se dañó, está medio chuequita ahí. Entonces la puse y no me cobraba, no me marcaba ni error, o sea, simplemente ya no lee el chip que está dentro de la tarjeta que me permite pasar. Entonces me hice a un lado el torniquete para dejar pasar a los que sí tenían cómo pagar y estaba viendo pues cómo le hacía, ¿no? Porque no traía moneditas y una muchacha más o menos de mi edad, como 40, tal vez un poco más grande, en menos de 50 años vio que no pude pagar y voltea y me dice, oye, ¿quieres que te preste? Y con tu tarjeta. Le digo, es que, ¿qué crees que no traigo efectivo? Dice, ah, no pasa nada. Y pasa su tarjeta. Y me dejó pasar. qué linda. Ajá. Y es algo insignificante, son 6 pesitos, ¿no? Que se te pueden caer en la coladera y no pasa nada, pero el hecho es de que me ayudó a hacer algo que parece tan sencillo como usar el transporte público, pero que cuando no te funciona la condenada tarjeta, pues se vuelve un lío, ¿no? Entonces, fue una pequeñez pero fue bonito y fue importante. Tanto que lo estoy Sí, comentando aquí en la clase, ¿no? Una desconocida que seguramente en mi vida jamás voy a volver a ver, ni ella me va a volver a ver a mí, pero que hizo ese detallito chiquito de compartir una cosita con alguien y resolverle un problema a una persona. Entonces, sí, no necesita resolverle la vida a todo el mundo, sino simplemente ese tipo de cositas pequeñitas como lo que hizo esta persona, le resuelves un problema a alguien y ay, le solucionas el día a veces, sí, con algo chiquito. Y digo, hay gente que no se puede dar el lujo, hay gente que yo sé que no se puede dar el lujo de regalarle 6 pesos a alguien en su tarjeta, porque si no ya no se regresa a su casa. Pero hay gente que sí, y lo hace así, tan libremente, tan
fue tan así como espontáneamente que dije, ay, qué padre, qué bonito, qué lindo. Así podemos ser nosotros, ¿no? No necesitamos regalarle una casa a alguien, no necesitamos hacer un gran sacrificio, podemos dar cosas pequeñitas, ¿no? Y en este caso, pues sí implicó dinero, pero más bien implicó no te preocupes, veo que hay un problema, hoy yo te puedo ayudar y ahí está, ¿no? Sí. Independientemente del costo de la entrada del transporte. Entonces hay que tratar de estar con esa actitud, ¿no? Y parte de esa actitud es lograr perdonar, estar ligero. Esa es la palabra que estoy. Él fue una persona que se me hizo que ayudó de una forma tan ligera que dije, ah, qué bonito. Intentemos llegar a ese punto. Yo admiro a esa persona que no conozco. No sé si siempre sea así, pero ese momento de que yo pude observar su existencia en este mundo, la vi así tan ligera que dije, qué bonito, hay que ser ligeros. Y parte de estar ligeros es quitarnos ese lastre de las culpas de los demás y las nuestras, y pues para hacerlo, el perdón es nuestra herramienta. Trabajarlo es algo que podemos decidir hacer, es algo que sí podemos influir, el trabajar en perdonarme a mí mismo y a los demás. Y por aquí veo que ya nos compartieron la oración, gracias, para que la tengamos ahí Ah, en sí. nuestro grupo de WhatsApp. Gracias, Blanquita. Ahora sí, dudas, preguntas, comentarios o algo más que quieran aportar al tema del día de hoy. Por cierto, ¿ya tienen sus 5 números de celular aprendidos? Yo les confieso que todavía yo no. Yo ¿Cuántos Yo llevan? tengo tres, 3. Tres. yo tres, nada más, todavía. Bueno, nada más faltan dos, nada más faltan dos. Les voy a Yo estar también a ver tengo si tres. acabando el cuatrimestre ya tenemos los 5. Sí, Algo que parece tan Sí, vale. fácil, en la actualidad nos cuesta trabajo, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo. Sí, Yo pienso que es porque sabemos que al final aquí está. sí. O sea, ya digo, sí me lo aprendo, pero pues no tengo prisa porque pues aquí lo tengo. Ahí están Pues yo guardados. ya me compré hasta mi libretita de direcciones pequeña para que no haga mucho bulto. Y mi tarea es copiar los números para cuando no tenga celular, tenerlos a la mano, porque si no, no voy a saber qué hacer. Exacto. Y en la medida de lo posible, sí se memoricen. 5 es el ideal, pero aunque sea, tengamos dos números de celular. Ajá, Por ahí Sandy ya tiene tres, creo que ella también dijo que tiene tres. Por cualquier cosa, incluso por nuestra seguridad. sí, Toco madera, pero ¿qué tal si nos sí, quitan el celular en la calle? sí. Y no traigo, me quitan el celular, me quitan mi dinero, no tengo cómo volver a casa. ¿A quién le hablo para que me ayude? Si no Aunque tengo, te si no, presten el celular, si no te acuerdas, pues sí, si aquí. tú le puedes decir ahí a alguien, oye, me dejas hacer una llamada porque crees que me acaba de saltar y quiero, ¿y a quién le marcas? Sí, Si no te sabes ningún número, ¿a quién le marcas? Entonces es hasta por seguridad, no nada más, porque sabes, cuando hablamos de los números telefónicos, lo hicimos por la parte de la cognición, ¿no? Como parte de la gimnasia cerebral, de todo esto. Pero también es importante hasta para la seguridad, hasta para la sí. seguridad. Que no pase, nunca tocamos madera, pero si un día nos lo roban o lo perdemos, ¿no? Perdemos por alguna razón, por alguna distracción, por cualquier cosa, me quedo sin el teléfono y sin dinero, ¿y cómo le hablo a mi hijo? ¿Cómo le hablo a mi hermano? ¿Cómo le hablo a mi sobrino o a quien sea, a un amigo o una Ujú, amiga, para que me pueda ayudar si no me sé sus números? sí, Entonces, aprenderse, aunque sea un par de números de memoria. ¿Qué tal? También igual toco madera, un accidente, choqué o me atropellaron, mi sí. teléfono se rompió, lo que sea. Señora, ¿a quién le hablamos? ¿Quién sabe? Bueno, sí habla de mi hijo, pero a mi sobrino o a mi amiga, pero quién sabe qué No, número. y ya no hay 03 o cuál era el del directorio. Marcabas el 03 y te daban el teléfono. No, y ya son datos personales que no se revelan, ya no se revelan. Sí, Ujú, sí, 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 ujú. Ha cambiado, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, sigue la tarea para que logremos tener de memoria 5 números telefónicos. De aquí a que acabe el cuatrimestre, me parece una meta realista. En los meses que faltan, me parece que sí nos podemos aprender, completar 5 números telefónicos de memoria. Me parece que sí, no es demasiado. Entonces, trabajemos en eso y recuerden los ejercicios que dejamos el día de hoy. ¿Qué pasó con el que sí. dejamos la semana pasada? ¿Alguien lo hizo? ¿O ya ni Pues se acuerdan? ya lo habíamos hecho en clase, ¿no? Ay, no,
No, tenías que estar un día sin hacer nada, Ese ¿no? sí, sí lo hice. Ese Ah, bueno, mismo día me tomé ese la mismo parte día. del día. Bien, bien, bien. Bien, bien, Yo bien. Si pensaba no, hacerlo, pero dije el sábado. Pero el sábado nos tocó mudanza de mi mamá y fue un día sumamente pesado. me imagino. El domingo pues ya me di el día para salir y ya a partir del lunes tuve clases y ya no lo pude hacer, pero lo voy a hacer este sábado. Tal Buena vez idea. mañana Por eso viernes. yo lo hice después de clases de herramientas. De una vez, De para una que no vez. se me olvide. Bien, bien, Qué bien. bueno. Bien, bien, bien. Sí, si no lo han hecho, tómense su día libre, así de no hacer casi prácticamente que nada. Y recuerden los ejercicios que vimos el día de hoy, que fueron tres. Sí, Son de Mario. escribir todos, son de escribir. Bueno, fueron más, pero mínimo son tres de los que anotamos. Todos son para escribir. Recuerden que escribir al final también es terapéutico. Entonces vamos a intentar. Muy bien, chicas. ¿Algo más que quieran compartir? No, Mario, pues que con esto tenemos muy buenas herramientas para descargar todos los malos ratos que hemos tenido en la vida y creo que nos va a servir mucho. Excelente, me alegra muchísimo. Disculpen la premura, he estado construyendo las clases sobre la marcha, no he podido hacer como antes, que ya tenía varias clases preparadas. Aparte, ahora estoy tratando de prepararlas yo, porque ven que antes me robaba los textos. Pues No, ahora pero está bien prepararlas uno mismo, pues implica un poquito tu más de trabajo. trabajo, pero creo que se están quedando mejor. A mi gusto, me parece que están quedando mejor. Sí, Espero que les estén gustando, que las estén disfrutando. Y bueno, pues entonces voy a hacer todo lo posible para tener la siguiente clase lista. Hoy voy a estar en casa, trabajo desde casa hoy. Creo que voy a estar un poquito más tranquilo, entonces voy a tratar de darme un espacio para preparar hoy mismo la clase de la siguiente semana. Si la tengo hoy mismo o mañana temprano, se las envío de una vez. sí, O Mario. sea que todavía no tienes el tema, lo vas a trabajar. No, si tienen ideas, mándenmelos. Si tienen Hoy ideas, Sí, habría tema de clase el miedo a morir o no. vale, de una vez, lo apunto. Pero sí, dale, sí sería bueno. sí sería un tema de clase. Sí, claro que Sí, sí. claro que sí, oye. Miedo a la muerte. Lo voy a poner aquí en el grupo de WhatsApp de nosotros para que no se me olvide. Y Yo ahorita ya me te pongo a mandé leer sobre eso. unos, ¿Mandé? yo ya te mandé unos, Mario, Sí, me mandaste desarrollo humano y y ya no gimnasia me acuerdo. cerebral. No, otra, ay Dios, no me acuerdo, pero Ahorita te digo. Estimulación cognitiva y desarrollo humano. Ujú. es estimulación cognitiva. Ujú. Ese es un No solo importa, no tema. importa que sean recientes, no importa que ya los vimos hace poquito, los podemos volver a ver. Siempre le damos un enfoque diferente, pero no importa, si quieres, Sí, dame sí, yo los. sé que tú le das otro enfoque, por eso sí me gustaría. Perfecto, bueno, pues ya tenemos tres temas: estimulación cognitiva, desarrollo humano y el miedo a la muerte. Sí, Bueno, a morir más Gracias. propiamente. Muy Sí. bien, chicas, muchísimas gracias. gracias a ti, Mario. Que tengan Terminemos un Gracias. por bonito Fin de fin de semana para semana. todos. igualmente un abrazo fuerte, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Nos vemos. Igualmente. Bye, hasta Buen luego. día, buen Bye fin de semana. bye. Gracias, Mario. Bye, Gracias. Blanquita. Bye, Ode. Bye. Bye.